¿Qué es el ayuno? Y el ayuno es abstinencia de alimentos con un propósito espiritual, un tiempo de búsqueda, que esta semana sea una semana de búsqueda. También podemos abstenernos de otro tipo de cosas, pero principalmente el ayuno bíblico o el que vemos reflejado en la Biblia es ayuno de alimentos. Nos abstenemos de ellos para tener un tiempo de buscar a Dios por medio de la oración y por medio de su palabra. Y hay una pregunta: ¿el ayuno es un mandamiento de Dios o es una opción? El ayuno no es un mandato. Dios no ordena que ayunemos. No encuentro un versículo bíblico donde diga tienes que ayunar, pero el ayuno sí es una disciplina, y una disciplina que la vemos a través de toda la Biblia con grandes resultados. Y la Biblia dice que las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza. El ayuno es una disciplina que muchos en la Biblia practicaron. Ya hay muchas referencias bíblicas. Encontramos hombres como Moisés que ayunaba, encontramos hombres como Daniel que ayunaba, a Pablo, aún nuestro Señor Jesucristo, él ayunaba. En una ocasión los discípulos de Juan que ayunaban, ahí en Lucas capítulo 5:33 le preguntaron a Jesús: oye, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan? Y también los fariseos, los discípulos de los fariseos, pero los tuyos echan las carnitas a San Juan todos los días, ¿por qué no ayunan? Y el Señor les contestó, dijo: los que están en las bodas no ayunarán, pero van a ayunar después, ¿sí? Pero el Señor mismo ayunaba y el Señor mismo fomentaba el ayuno. Algunos los hicieron por tiempos largos, como Jesús, 40 días, Moisés, 40 días. Algunos lo hicieron como Daniel, 21 días, donde no comió carne, ni comió pollo, ni nada de eso, solamente vegetales. Comía Daniel durante 21 días y obtuvo una gran victoria. Por ejemplo, encontramos en Hechos capítulo 14, versículo 23, que Pedro y Bernabé fueron a establecer ancianos en las iglesias, pero antes de nombrar y de designar los ancianos, ellos tomaban un tiempo de ayuno, porque no tomaban decisiones a la ligera. Y dice: Pablo y Bernabé constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ellos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. También encontramos que cuando enviaban a alguien para el ministerio, antes de enviarlo ayunaban, porque querían estar seguros que esa persona realmente iba a cumplir el propósito de Dios y estaba bajo la voluntad del Señor. Y encontramos en el capítulo 13, versículos 2 y 3, ministrando estos al Señor, los discípulos, y ayunando. ¿Qué estaban haciendo? Ayunando. El Espíritu Santo, en medio del ayuno, el Espíritu Santo habló. Y quiero decirte que en medio del ayuno que vamos a tener, el Espíritu Santo te va a hablar, Él te va a dirigir, Él nos va a enseñar. Dice: y ayunando dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Antes de ir a un llamado ministerial, los que los enviaban ayunaban y oraban. Hoy encontramos que personas se ponen las manos solos, ¿sí? y se nombran solos, pero había un orden, y el orden era los ancianos de la iglesia, los discípulos, las autoridades eclesiásticas, pero no enviaban a la gente a la ligera al campo misionero o a abrir iglesias o a compartir el evangelio. Les imponían las manos después de haber ayunado y después de haber orado. Ahora, la pregunta también es: ¿por qué buscar a Dios por medio del ayuno, la palabra y la oración? Bueno, primeramente por los tiempos que estamos viviendo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, hermano, pero estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos difíciles. A veces nos concentramos en una sola cosa, pero por otro lado el enemigo está haciendo tantos estragos y no nos damos cuenta. Ahora con el COVID-19, toda nuestra atención se volcó al COVID-19, a defendernos del COVID-19, a atender el COVID-19, a prevenir el COVID-19, pero el enemigo está destruyendo familias. El enemigo está entrando al gobierno para establecer leyes que van en contra de la voluntad de Dios, que promueven la muerte, los abortos, que promueven el desenfreno sexual, la inmoralidad sexual. Y mientras estamos ocupados nosotros en el COVID-19, el enemigo está haciendo las suyas. Por otro lado, estamos viviendo situaciones difíciles en la ciudad, de violencia. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Hay una guerra espiritual que libramos todos los días, las crisis que enfrentamos, y necesitamos
tenemos la necesidad de dirección de parte de Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo nos dirija, porque enfrentamos también batallas espirituales, y las batallas espirituales no se pelean con armas físicas ni con armas carnales. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destruir fortalezas, y esas armas son espirituales. Y está el ayuno, la palabra, la oración, la comunión con el Señor, son armas a nuestro favor para ganar las batallas. Todos enfrentamos batallas espirituales. Si usted piensa que no tiene batallas espirituales, usted las tiene. A lo mejor no se ha dado cuenta. A lo mejor el enemigo le tiene ya controlado, que ni cuenta se da que tiene una batalla espiritual. Pero todos los días libramos una batalla espiritual. Pero gloria al Señor, que Dios nos lleva de victoria en victoria, nos lleva de gloria en gloria y nos lleva de poder en poder. Amén. Dele la gloria al Señor. Ahora, hay dos tipos de ayuno. Número uno, el que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿A qué me refiero con esto? Que de pronto el Señor pondrá en cada uno el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso lo dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 13, que Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces de pronto a algunos Dios les va a guiar para ayunar otros días, o para abstenerse de otras cosas, o simplemente para hacer ayunos más seguidos. Y Dios pone, la iniciativa es de Dios, Dios lo promueve, Dios pone el querer. Usted siente de parte de Dios que lo debe ayunar. No lo convoca la iglesia, lo convoca Dios. No lo convoca el pastor como lo estoy convocando en este tiempo. Ese es un ayuno que espontáneamente usted, porque quiere consagrarse, porque quiere servir al Señor, porque quiere tener su mente espiritual, sus oídos espirituales, sus sentidos espirituales abiertos. Mientras sacrificamos la carne, mientras sometemos la carne, nuestros sentidos espirituales se abren, y usted dice: yo quiero hacer ese ayuno porque quiero ver la gloria del Señor. Bueno, es un ayuno espontáneo, es un ayuno que Dios no te empuja el pastor, no te empuja la gente, simplemente Dios pone el querer, Dios toma la iniciativa. Pero hay otro ayuno que es el que iniciamos por nuestra fe. Es decir, le ofrecemos a Dios en base a nuestra gratitud, le ofrecemos a Dios en base a una petición que queremos que Él conteste, le ofrecemos a Dios en base a una situación específica o a una guerra espiritual que estamos enfrentando. Porque hay ciertas cosas que nosotros enfrentamos que solamente las vamos a vencer con ayuno y con oración. Hoy hay muchas traducciones de la Biblia, pero la traducción 60 habla la historia, el momento en que Jesús baja del monte y se había transfigurado delante de Pedro, Jacobo y Juan. Pedro y Jacobo y Juan vieron a Jesús hablando con Elías y con Moisés, y sus vestidos se volvieron blancos, resplandecientes. Jesús y sus discípulos bajan del monte, y cuando llegan al valle se encuentran que los otros discípulos que habían quedado en el valle están tratando de echar fuera un demonio y no podían echarlo fuera. Y entonces el padre del muchacho que tenía el demonio le dice: traje a mi hijo a tus discípulos, pero no pueden echarlo fuera. Jesús dijo: pues es por vuestra poca fe. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? Y dijo: traigan al niño, traigan al muchacho. Dice la Biblia que el Señor reprendió al demonio, y el demonio salió inmediatamente. Después los discípulos le preguntan a Jesús: ¿por qué nosotros no pudimos echar el demonio? Y el Señor dice: por su falta de fe. Pero además les agregó: este género solamente sale con oración y ayuno. Hay cosas que tú estás enfrentando que necesitas meterte en una búsqueda intensa de Dios a través de la oración, a través de la palabra y a través del ayuno, porque el ayuno es lo único que va a mover a esos demonios, que no se van a ir hasta que los enfrentemos, no en nuestra fuerza, sino con la gracia y el poder del Señor. Ahora, hay muchos motivos por los cuales ayunar. Y no es para hacer dieta, porque algunos dirán: ay, ya que viene el ayuno para bajar unos 4 kilitos. No. Es que mi tapabocas ya no parece tapabocas, parece bufanda de los cachetes que me crecieron tanto. No. No es para rebajar unos kilitos. No lo hacemos para hacer dieta. No es para tratar de manipular a Dios, porque hay gente que dice: es que ustedes ayunan para tratar de manipular a Dios y que Dios haga lo que ustedes quieren que haga. No es para pagarle a Dios un precio por algún favor recibido. ¿Con qué le pagamos al Señor? No hay manera de hacerlo. Un ayuno de 3 días o un ayuno de 21 días, solo vegetales, ¿pagará el precio?
De ninguna manera, no lo hacemos por eso. El ayuno no se trata de controlar a Dios para que cumpla un capricho, de ninguna manera. Dios no puede ser manipulado. No se trata tampoco de chantajear a Dios para que nos cumpla un deseo. Te doy, me das. No, no es así. Tampoco se trata de hacer sacrificios para lograr algo. Usted no tiene que hacer sacrificios porque Cristo ya hizo el sacrificio perfecto. No se trata de eso, no se trata tampoco de ganar el favor de Dios. Voy a ayunar para ganar el favor de Dios. Usted tiene el favor de Dios desde el momento en que Cristo Jesús es su Señor y su Salvador. Si usted pretende ayunar para ganar el favor de Dios, usted ya lo tiene. Usted no tiene que ayunar para ganar el amor de Dios. Dios le amó siendo pecador. La Biblia dice que nosotros no amamos a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero y dio su vida por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, y el mundo estaba mal, que dio a su Hijo unigénito. Dios no esperó a que fuésemos limpios, santos, buenos. Nunca hubiéramos podido lograrlo. Así es que usted no tiene que ganarse el amor de Dios. Dios le ama. Claro que Él no está de acuerdo con el pecado que hacemos, que le ofende a Él y que le daña a usted y que daña a su familia. Pero Dios nos ama y no tenemos que hacer sacrificios para lograr algo, ni para ganar el favor de Dios, ni para ganar el amor de Dios. No se trata tampoco de sufrir para obtener algo bueno, porque hay gente que dice, hay que sufrir para merecer. No es por el sufrimiento que nosotros merecemos, ni aún sufriendo mereceríamos nada. Todo es gracia y favor del Señor. No se trata de ganar a Dios con un ayuno. No. ¿Por qué ayunamos entonces? Ayunamos primeramente porque queremos llegar a un nivel, y yo espero que ese sea su deseo, en que tu hambre por Dios sea más grande que tu hambre por las gorditas Doña Tota. Necesitamos crecer en un hambre por Dios que sea más fuerte que el hambre física. Yo no sé cómo se sienten ustedes, pero cuando llega la hora de comida y no comes, algunos se ponen nerviosos, algunos sudan, tiemblan, a algunos se les sale el genio, se desesperan. ¿A alguien le pasa eso? Y luego si llegas a tu casa y tu esposa dice, llegas con un hambre a las 9 de la noche, bien hambriado de todo el día, y tu esposa dice, ¿quieres cenar? ¿Le ha pasado a alguien? A mí no me pasa. Todo es testimonio que he tomado de otras personas. O la pregunta es, ¿qué quieres cenar? Si yo esperaba que el plato estuviera ya listo y apenas vas a hacer de cenar, y en ese momento te quieres bajar de la cruz. Si esa hambre la tuviéramos espiritualmente, nuestro espíritu estaría bien nutrido. Si esa hambre física que nos lleva a desesperarnos la tuviésemos en las cosas de Dios, te aseguro que viviríamos en muchas victorias. Y ayunamos porque nuestra hambre por la presencia de Dios vaya por muy encima de nuestra hambre física. Jesucristo dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Mateo 5:6. También ayunamos porque enfrentamos batallas espirituales. Yo no sé usted, pero yo todos los días enfrento una batalla espiritual. Y no es que esté enfocado en ver los demonios ni cosas de esas, yo no les hago caso, pero sé que hay una batalla espiritual todos los días. Porque todos los días Satanás me quiere desviar del propósito. Todos los días Satanás me tiende una trampa para que caiga. Todos los días Satanás trata de sacarme del plan de Dios. Todos los días quiere hacer daño a mi cuerpo, hacer daño a mi vida, hacer daño a mi familia. Necesitamos estar conscientes de eso. No andar con delirio de persecución y todos paranoicos, viendo demonios por todos lados, pero tienes que estar consciente que hay una batalla todos los días. Porque el ladrón vino a robar, a matar y a destruir. Y si no estamos conscientes de eso, nos descuidamos. Y si nos descuidamos, el enemigo hace de las suyas y nos destruye. Y todos los días enfrentamos una batalla contra la carne, una batalla contra el mundo. La carne quiere hacer sus deseos. El mundo te atrae. El diablo. Enfrentamos todos los días una batalla contra el mismo diablo. Y por eso ayunamos, porque queremos estar preparados, en condiciones de poder enfrentar la batalla con victoria. Porque el ayuno nos lleva a la victoria. El ayuno hace que haya intervención sobrenatural de parte de Dios. Nosotros ayunamos también porque reconocemos que necesitamos a Dios, y el ayuno es una manera de buscarlo, de decirle, Señor, estoy interesado.
por ver tu gloria, por buscarte, por conocerte, para que tú intervengas a mi favor. Ayunamos por dirección. Si hay algo que hoy necesitamos es dirección. Jóvenes, los que están jóvenes, tú necesitas tomar decisiones exactas ahorita en tu vida. Si estás ahorita definiendo qué carrera estudiar, con quién te vas a casar y todo ese tipo de decisiones que son muy importantes, no las puedes tomar ligeramente. Necesitas ponerte en contacto con Dios, ver que tus decisiones estén dentro del plan de Dios, que Dios esté de acuerdo con esas cosas, y la única manera de obtenerlo, de saberlo, es teniendo nuestros sentidos espirituales abiertos. Porque si solamente lo hacemos en base a nuestra carne, nos vamos a equivocar. Si lo hacemos las cosas en base a lo que los demás hacen, nos podemos equivocar. Pero si el Espíritu Santo nos guía a la verdad y a la justicia, vamos a tomar decisiones correctas. Pero no solo los jóvenes, los padres, cómo educar a nuestros hijos, cómo enseñarles, qué botón tocarles para que reaccionen. Y necesitamos la dirección del Señor. Los hombres necesitamos la dirección del Señor para cómo hacer feliz a la señora. Bueno, se lo voy a decir en su lenguaje, cómo domar la fiera. Aleluya. Necesitamos las mujeres dirección para amar a su esposo, dirigir la familia, para cumplir el llamado que Dios tiene para nosotros. Y una manera de recibir dirección es viviendo una vida de búsqueda en la presencia del Señor. Necesitamos dirección. El sacerdote Esdras salió de Babilonia con un grupo de judíos que iban a reconstruir el templo en Jerusalén. Y cuando van de Babilonia a Jerusalén, se empiezan a poner los obstáculos, porque siempre que Dios te dé un plan, un propósito, un llamado, va a haber obstáculos. Y empiezan los obstáculos muy fuertes y empezaron las amenazas de los enemigos. Y ellos le habían dicho al rey que ellos no necesitaban ayuda de los hombres porque la mano de Dios estaba sobre ellos. Y ahora ven que los enemigos vienen en contra de ellos y dicen: ¿cómo le pedimos ayuda si dijimos que Dios estaba con nosotros? Y ahí Esdras proclamó ayuno. Quiero que lo lean conmigo ahí en Esdras capítulo 8 versículo 21. Y publiqué allí ayuno junto al río Abá, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros, dirección, protección, que Dios nos guardara. Y no solamente para nosotros, ¿qué dice Esdras? Y para nuestros niños y para nuestros bienes. Fíjate, está hablando de una protección, de una dirección, de una protección personal, de una protección familiar y de una protección patrimonial, de lo que Dios te ha entregado. Publicaron ayuno. Y en el versículo 23 nos dice el resultado del ayuno. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Diga conmigo, el ayuno funciona. ¿Quién le dijo a Esdras que ayunara? Iniciativa de Esdras. O quizá el Espíritu Santo se lo puso, no lo narra la Biblia así, pero quizá fue la iniciativa de él de decir: yo quiero la protección del Señor. También, amados, es necesario ayunar para buscar el perdón de Dios como resultado de nuestro arrepentimiento. Una vez un pastor que ya está con el Señor, se llamaba Jesús Castelazo, él sirvió muchos años al Señor. Él decía: el arrepentimiento que no viene acompañado de lágrimas no es arrepentimiento. El arrepentimiento que no viene acompañado de dolor por haber fallado, por haber errado, por haber ofendido a Dios, por haber lastimado a nuestra familia, por habernos dañado nosotros. Ese arrepentimiento que no va acompañado de lágrimas es muy difícil que sea arrepentimiento. Y en la Biblia encontramos que cuando la gente se arrepentía, no solamente lloraba, la gente ayunaba. El arrepentimiento, el dolor por haber fallado, los llevaba a ofrecerle a Dios un ayuno. El ayuno puede ser una muestra y una demostración más bien de que realmente hay un verdadero arrepentimiento. Le pedimos perdón al Señor por lo que hacemos. Ahí en Joel capítulo 2 versículo 12 nos dice: por eso pues ahora dice Jehová. ¿Quién lo dijo? ¿Y cuál fue la orden? Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Porque el ayuno nos ayuda a buscar el perdón de Dios como resultado de nuestro arrepentimiento. Pero quiero darte rápidamente algunos logros y bendiciones, resultados que vemos en la Biblia respecto al ayuno. Primeramente, el ayuno nos ayuda a someter la carne.
Ayer hablaba con los jóvenes en su reunión de jóvenes. Mucha gente está buscando cuál será la voluntad de Dios. ¿Cómo me daré cuenta si lo que estoy pensando es la voluntad de Dios? Te voy a dar un tip. Normalmente todo lo que agrada a tu carne no es la voluntad de Dios. Normalmente todo lo que agrada a tu carne no es la voluntad de Dios. Normalmente todo lo que confronta a tu carne es la voluntad de Dios. Porque la carne tiende hacia abajo. La Biblia dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, mas los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Entonces, cuando Dios te llama a algo o te pide algo, tu carne no quiere, se resiste. Y te darás cuenta que Dios quiere que tú hagas lo que tu carne no quiere hacer. ¿Están conmigo? Entonces de repente el Señor te dice, ya déjala. Y tu carne, no, Señor, no la puedo dejar. Me muero sin ella, pero es Jezabel encarnada. No, prefiero morirme que dejarla, porque tu carne no quiere hacer la voluntad de Dios. Y Dios te confronta. Ya, apártate de ese greñudo. No tengo nada contra los greñudos, no es trauma. Pero la carne dice, ¿cómo lo dejo? Pero si tiene otra mujer. Pero ¿cómo lo dejo? La carne no quiere. Normalmente hacer la voluntad de Dios te llevará a sacrificar la carne. Por eso Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y hablaba de hacer morir la carne. Y el ayuno es una de las maneras en que hacemos morir la carne. ¿Sabe que grandes propósitos de Dios para muchas personas se perdieron por la comida? Por ejemplo, la hermanita Eva, ¿la conocieron de Génesis 1? Dice que vio que el árbol era bueno para comer y comió. El diablo le entró por la boca. ¿Se acuerda de Esaú? ¿Por qué perdió la primogenitura Esaú? Porque le gustó el guiso rojo que había hecho Jacob. Dijo, dame ese guiso. Dijo el otro, pues véndeme la primogenitura. ¿Para qué me sirve? Primero aquí la doña Tota, aleluya. Y perdió por la boca. El pueblo de Israel perdió muchas batallas, porque no supieron controlar su boca, su alimentación. No sometieron la carne en lo que se refiere a la comida. Quiero que veamos el ejemplo en Números capítulo 11, versículos 4 al 6. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos cuando salieron de Egipto tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? No estamos diciendo que comer sea un pecado. El problema no era el comer, el problema era su carne, sus deseos en contra de Dios, y que el alimento de alguna manera era la causa por la cual ellos no dominaban su carne. Y versículo 5 dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Ellos querían carne y Dios les daba maná. ¿Y quién es más inteligente que nosotros? ¿Dios o nosotros? Dios sabía que el maná era lo que nutría su cuerpo. Ellos estaban en el desierto. Y para vivir en el desierto tenían que tener ciertas vitaminas, minerales, proteínas. Ahora sí que una dieta balanceada. Ellos no necesitaban ir con el nutriólogo. El Señor les mandaba la semilla, el alimento que les daba vitamina C, vitamina D. ¿Y cuál es la otra para el COVID? El zinc. Y todas esas cosas que usted está tomando para que no le pegue el bicho. Dios se los entregaba y ellos menospreciaron la comida de Dios por la comida que la carne, su carne quería. Entonces cuando nosotros ayunamos, nosotros sometemos la carne. Y si usted aprende a someterse en el área de comida, por ejemplo,
hay dos áreas muy fuertes donde que si usted la somete va a tener control y dominio propio de muchas cosas: el área sexual y el área de la gula. Quien domina los deseos sexuales que van en contra de Dios va a ser una persona que va a tener victoria en muchas áreas. Por eso Dios, de alguna manera, le habla a los jóvenes: absténganse hasta que se casen. ¿De veras? Y usted se pregunta: ¿y si tengo 15 años y a los 15 años, 14, se despertó en mí la curiosidad sexual? O a algunos se les despertó hasta los 35. A los 12 años, es más, ahorita con lo que los muchachos ven, a los 7 yendo el huerquillo y tú dices: ¿pero cómo? Y tú no me vas a dejar que tenga relaciones sexuales hasta que me case. Y normalmente en mi tiempo nos casábamos a los 23. Hoy se casan casi hasta los 50. Ya cuando se casan no tienen hijos, tienen tataranietos, mano. Y tú dices: Señor, ¿por qué por un lado se despierta en mí una curiosidad sexual a los 12, 13 y me voy a casar hasta los 25? O sea, 10 años en sufrimiento, Padre. ¿Sabes cuál es el plan de Dios? Que en ese momento desarrolles dominio propio. Porque si logras controlar el sexo y hacerlo de la manera correcta, vas a controlar tu carácter. Vas a ser disciplinado. Si logras vencer esa tentación, vas a lograr vencer cualquier otra cosa. Y lo mismo sucede con la comida. Si logras vencer esa tentación de la comida, que por cierto, mientras estén ayunando, yo estaré orando a Dios para que tengan pesadillas, que unos tacos de trompo los persigan. Y si logras vencerlo, tú tendrás mucho dominio propio en muchas cosas. Dios sabe, Dios es sabio. Amén. Por otro lado, cuando ayunamos, conocemos la voluntad de Dios. Quiero que leamos una porción de la Biblia que conocemos todos, Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ayunar es una manera de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, porque estamos sometiendo la carne. ¿Y qué sucede cuando ayunamos? Bueno, dice ahí: preséntalo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, a la forma en que vive el mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que está diciendo es que presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, no nos adaptamos al mundo actual, renovamos nuestra mente y entonces conoceremos la voluntad de Dios. Ayunar te ayuda a conocer la voluntad de Dios. Por otro lado, ayunar nos ayuda a ganar las batallas espirituales. Hay batallas que no las vas a enfrentar con armas físicas, son espirituales. Tú puedes estar peleando una batalla en la vida, pero si es espiritual y la estás enfrentando con armas físicas o con recursos naturales o recursos humanos o cuestiones físicas, no las vas a poder vencer. Hay batallas que nos sobrepasan a nosotros, que no está en nosotros el poderlas resolver. Necesitamos la intervención sobrenatural de Dios. Y ahí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículos del 1 al 4, encontramos cuando Josafat iba a enfrentar una batalla contra varios ejércitos. Y humanamente hablando era imposible ganarla. Quiero que lo leamos. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Era una multitud. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. O sea, él sabía que la tenía perdida. No había nada que hacer. Aquí que están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, obviamente. Es un ejército numeroso, un ejército muy grande. No tengo recursos, no tengo la gente, no tengo las armas, no tengo los caballos de guerra, los carros de guerra. Pero mire lo que dice: y Josafat humilló su rostro. ¿Qué hizo Josafat? Se agachó. ¿Para qué? Para consultar a Jehová. ¿Y cómo lo hizo? Con una carne asada. Señor,
comiéndose un ribeye. Te pido que me des dirección. Ay, qué rica está la salsa del compadre, aleluya. ¿Así lo hizo? No. Él bajó su rostro, se humilló e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Digo, vénganse, esto no se puede vencer con armas físicas, no tenemos los recursos. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. ¿Y cómo pidieron socorro? ¿Con una coca bien fría de 2 litros? No, ayunando. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. ¿Cuál fue el resultado? Véalo en el versículo 17. El Señor manda una palabra para Josafat y les dice: no se preocupen, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, quédense tranquilos, estad quietos y ved la salvación que Jehová hará con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Y así ganaron la batalla. Pero la estrategia fue la búsqueda de Dios acompañada de ayuno. Acompañada de ayuno. El ayuno puede lidiar con ciertas clases de demonios que no podemos lidiarlos nunca en nuestras propias fuerzas. Hay maquinaciones del diablo que no las podemos ignorar, porque el enemigo no tiene autoridad sobre nosotros, pero sí tiene cierto poder, si nosotros no estamos llenos del poder de Dios para contrarrestarlo. El enemigo inferior, porque Satanás es inferior, se hace superior cuando ignoramos sus artimañas y nos hace ver las cosas más grandes de lo que son. Y la única manera de saberlo es estar bien claros, bien conscientes del grado espiritual de la batalla que enfrentamos. Entonces lo que tenemos que hacer es empoderarnos para ir y entrarle a la batalla, a la crisis, que no nos demos por vencido, pero a través de la luz, de la revelación, del conocimiento y de la garantía de que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. El ayuno puede vencer crisis que el enemigo levante, montañas que se levanten contra ti, a reprender la obra del enemigo con la autoridad que Dios te da. El enemigo sabe que está vencido, pero necesitas tú levantarte en el nombre de Jesús y decirle: yo también sé que tú estás vencido. Amén. Pero otra de las cosas que nos bendice el ayuno es protección contra el peligro. Encontramos en la Biblia el caso del pueblo de Israel. Un hombre llamado Naamán estaba en contra del pueblo judío, era el segundo del rey, y hace un edicto de que extermine al pueblo judío de sus provincias. Y Dios levanta a Esther. ¿Cuántos se acuerdan de Esther? Y la mete en el reino del rey Asuero. ¿Era Asuero? Sí, era Asuero. En el reino durante el reinado de Asuero, la mete ahí en el reino. Él se enamora de ella, pero ella tenía que intervenir a favor del pueblo porque Esther era una mujer judía. Y entonces su tío Mardoqueo dice: oye, hay un edicto contra los judíos, van a ser exterminados en tal fecha, y si tú no intervienes. Y entonces, mire la estrategia que hicieron. Primeramente, mire cómo estaban en el tiempo de la dificultad, qué es lo que debemos de hacer nosotros para pelear la batalla. Esther capítulo 4 versículo 3: y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto. ¿Y qué tenían? Ayuno y lloro y lamentación, silicio y ceniza era la cama de muchos. Pero entonces Esther le dice a Mardoqueo, ahí en Esther 4:16, léalo, es un libro hermoso: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni viváis en 3 días, noche y día. Y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. El pueblo se metió en ayuno y el Señor les dio una gran victoria. Y hoy más que nunca, amados, necesitamos ser librados del peligro. Que nuestra nación sea librada del peligro, que nuestra familia sea librada del peligro. Yo no le hablo del peligro para que usted entre en una paranoia o para que viva con delirio de persecución. No, tenemos que estar conscientes de que hay peligro. No tenemos temor, porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Pero por otro lado, hacemos la parte que nos toca, sabiendo que yo haré la parte posible y Dios hará la parte imposible. Y me meto en una búsqueda en la presencia de Dios para que Dios nos dé las estrategias para poder hacer las cosas que debemos de hacer para ganar esta batalla. Pero también, amados,
A través del ayuno obtenemos la misericordia de Dios en vez del castigo que pudiéramos merecer. Y eso lo encontramos en la Biblia. ¿Cuántos recuerdan la historia de Jonás? Dios dijo, voy a destruir Nínive. Y entonces el Señor manda a Jonás y le dice, ve y predica en Nínive y diles que de aquí a 40 días van a ser destruidos. ¿Qué hizo Jonás? Se fue a Tarsis. No quería que los ninivitas fueran salvos. Él quería que Dios se los acabara. Mátalos, Padre. Y tú quieres, yo los odio, no los quiero. Y tú quieres que vaya y les predique que si se arrepienten, ellos van a ser salvos. No, se fue para Tarsis. Pues iba a decir la ballena, pero la Biblia no dice que era una ballena, ¿verdad? Vino el pez muy grande y se lo comió. Y allí se arrepintió de haber desobedecido a Dios. El pez lo vomita y se va a Tarsis. Y dice la Escritura que él va y les dice, tengo un mensaje de Dios para esta ciudad y para el rey. De aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Qué hizo el rey? Quiero que lo vean conmigo. Ahí en el versículo 3, capítulo 3, versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿Y qué hicieron? Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y Dios tuvo misericordia. El ayuno puede prolongar la misericordia del Señor. Aunque yo sé que la misericordia de Dios es de la eternidad hasta la eternidad, pero Dios puede tener misericordia de nosotros, de nuestras familias. Yo pienso algo, y quizá usted me va a ver como muy dramático, como quizá muy pesimista, pero yo creo que esta falta de agua es que Dios está ofendido. En esta ciudad se cometen cosas aborrecibles a los ojos de Dios. La gente no tiene temor de Dios. Hoy se peca deliberadamente delante de Dios. Es más, perdóneme lo que le voy a decir, pero creyentes que asisten a las iglesias siguen pecando deliberadamente delante de Dios. Y la maldad tiene un límite, hermanos. Dios es bueno, pero nuestro pecado nos alcanzará. El mismo pecado que cometemos nos va a alcanzar si no nos arrepentimos. Dios no necesita ni siquiera mover un dedo. El mismo pecado, Satanás, nos destruye. Yo quiero decirle que creo, es un sentir personal. No puedo asegurar que es de Dios, pero considérelo, órelo, pregúnteselo a Dios. ¿No será que esta escasez de agua es por tanto niño muerto en el vientre de una madre? ¿No será que esto del COVID-19 es que Dios se ha hecho a un lado? No es que lo mande, porque ni siquiera necesita mandarlo, el mismo pecado nos alcanza. ¿No será a causa de tanta inmoralidad, perversión, tanta dureza de corazón del ser humano? Por eso el Señor nos llama a nosotros como iglesia para levantarnos y pedir por la misericordia de Dios. Y no solo por nosotros, sino por todos los que nos rodean. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 dice, si se humillare mi pueblo, nosotros, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Que Dios sane Nuevo León. Y usted y yo podemos ser un instrumento en las manos de Dios para que Nuevo León sea sano. Pero hay que buscar a Dios en ayuno, en oración, en meditación de la palabra. ¿Cuántos les suena conocido el nombre de Acab? ¿Cuántos recuerdan el nombre de Acab? Acab tenía una señora que se llamaba Jezabel. Detrás de cada Jezabel hay un Acab. Y la señora era de armas tomar. Era medio regiomontana, hermano. La señora era tremenda. Pero Acab era un perverso también. Y un día vino juicio sobre Acab. Dios mandó al profeta y le dijo, este es el juicio contra ti, Acab. Y cuando Acab oyó el juicio, mire lo que sucedió. Ahí en primer libro de Reyes, capítulo 21, 25 al 29. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Mandilón ultra plus.
Él fue en gran manera abominable. El tipo estaba mal. Caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras del juicio, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne. ¿Y qué hizo Acab? Ayunó. Y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? O sea, cuando yo veo eso digo, híjole, o sea, Dios es tan bueno. O sea, el tipo lo anda convenciendo. Si el tipo era malvado, había matado a los profetas que iban de parte de Dios para hablarle al pueblo, y ahora le viene el juicio y este tipo se arruga. Eso viene del hebreo, pues tuvo temor, ¿okay? Tipo, ¡ay! Y se arrepiente y se pone a ayunar, y Dios le dice: Elías, ¿ya viste cómo Acab se humilló? Y está ayunando. Y dijo: el mal que dije que traería en sus días no lo traeré, por cuanto él hizo eso. Lo tendré que traer sobre sus hijos, porque el juicio estaba, pero al menos él no lo va a ver. Cuando yo veo eso digo: ay, Señor, si Acab tuvo oportunidad, yo también la tengo, Señor. Pero ¿qué fue lo que movió el corazón de Dios? El arrepentimiento, el ayuno, la búsqueda del Señor. Amén. A través del ayuno obtenemos poder para vencer la tentación. Usted conoce la experiencia de Jesús en el desierto. No tengo que hablar mucho de eso. A través del ayuno obtenemos dirección para nuestro llamado. Así como los discípulos oraron, impusieron las manos sobre Pablo y Bernabé y les confirmaron su llamado y los despidieron. ¿Quiénes debemos ayunar? Bueno, pues aquellos que tenemos la capacidad física para poder abstenernos de alimentos por un periodo de tiempo y que tenemos hambre de Dios y de su intervención en nuestras vidas. Si usted tiene un problema físico, es bueno que usted consulte a su doctor antes de ayunar. Pero todos, yo aquí veo a muchos cachetoncitos que necesitamos ayunar. No tenemos impedimento físico. ¿Cómo debemos de ayunar? Bueno, como lo decía, lo enuncio ahorita: ayuno completo. De entrada, cenamos el martes y volvemos a cenar el viernes después de la reunión de cierre. Algunos ya están temblando. Si ni hambre tienes todavía. Puedes hacer también un ayuno de 24 horas. Es decir, cenar y cenar, o desayunar y desayunar. También puede ser, si tu cuerpo no lo aguanta. Pero el que aguante, éntrele. Puede ser un ayuno parcial de frutas y vegetales. Ayuno con solo líquidos. Abstenerte de algo que te guste mucho. Les quiero pedir un favor: hagan una lista. A partir de hoy, empiece a pedir al Espíritu Santo qué cosas el Espíritu Santo le está guiando por las cuales va a ayunar. Pregúntele: Espíritu Santo, yo voy a ofrecer un ayuno a Dios, pero quiero que me digas, que me enseñes, que me muestres, que me hagas sentir por qué cosas voy a ayunar. ¿Estamos? Y el Espíritu Santo le va a ir dictando durante el lunes y martes. Quizá le va a decir: ayuna por tu padre, ayuna por tu esposo, ayuna por tus hijos, ayuna por una enfermedad que viene para tu vida y no va a venir. Quizá por tu economía, quizá por tu llamado, porque conozcas bien la voluntad de Dios. Dios va a poner muchas cosas, muchas cosas. Usted anótelas. Ayuna por la batalla que estás enfrentando contra cáncer. Ayuna para que seas libre. Estás teniendo una enfermedad de muerte. Dios va a poner ahí, tú vas a decir: yo ayuno por esto y por esto, y llene hojas completas de por qué usted va a ayunar. Ya le dije ahorita que no estamos manipulando a Dios, pero podemos tener motivos de ayuno, como lo tuvo Esdras cuando ayunó por dirección en el camino, por protección de sus hijos y por protección de sus bienes. Entonces usted llene la hoja completa. Empezamos el ayuno el martes en la noche, después de cenar. Pero el ayuno debe ir acompañado también de oración. Entonces,
Tendremos la oración todos los días a las 8 de la mañana aquí. Y tendremos la oración todos los días, martes y viernes a las 6 de la mañana aquí. Y tendremos oración durante el tiempo de ayuno, miércoles, jueves y viernes de 1 a 2. Es cuando el hambre más cala. Y venimos a orar y sometemos la carne. Miércoles, jueves y viernes. Y vamos a cerrar el viernes a las 7 de la tarde con un tiempo de adoración, de alabanza y de ayuno. Amén. Ese cierre del ayuno, yo estoy seguro que Dios va a hacer grandes cosas. Yo no sé por qué, pero yo estoy muy expectante de lo que Dios va a hacer esta semana. ¿Cuántos están conmigo y expectantes de lo que Dios va a hacer esta semana? Sí. Durante el ayuno, el miércoles vamos a tener la noche de unción y vamos a estar buscando el rostro del Señor. Si por alguna razón, pero que sea una razón muy justificada, usted no puede ayunar, no entre en condenación. Dios no es un Dios de condenación. ¿Me explico? Pero yo le quise enseñar todo lo que se refiere al ayuno, los beneficios, el porqué del ayuno, los motivos del ayuno, para que a usted se le antoje ayunar. Y vamos con la ayuda de Dios a pelear una batalla, la batalla por el año 2022. Vamos a ayunar por nuestros 12 que están ahí en uno por cada mes y pedirle a Dios que el Señor los toque y los salve. Amén. Por tu hijo, por tu hija. ¿Te quieres casar? Ayuna. ¿Me explico? No sé, planes para tu vida. Métete fuerte con Dios, porque sin duda Dios hará grandes cosas. Yo estoy seguro que las batallas que vamos a enfrentar, con la ayuda del Señor somos más que vencedores. ¿Sabe? Yo no le tengo miedo a las batallas. Es más, yo no le tengo miedo al diablo. Nada, no le tengo nada de miedo. Ay, pastor, no hable del diablo porque en la noche lo sueño. Sí, suéñalo. No. ¿Sabe a lo que le tengo miedo? Es a enfrentarme al diablo yo solo, sin Dios. Eso sí le tengo miedo. Pero si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? El salmista dijo: aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque el Señor es mi luz y el Señor es mi salvación. No le tengas miedo a las batallas. En las batallas se gana el botín. En las batallas conquistas territorios. En las batallas obtienes las bendiciones de Dios. No le tengas miedo a las batallas. Tenle miedo a las batallas si no va Dios contigo. Pero si Dios va contigo, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No tengas miedo. Ten miedo a enfrentarte a una batalla en tu propia fuerza, en tu propia sabiduría. Pero si lo haces con la gracia y el favor de Dios, tú tienes la victoria asegurada. Mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Amén. Vamos a orar por un hambre. Yo quiero que esta iglesia tengamos un hambre por Dios. Un hambre que nos desespere y decir: Señor, yo quiero más de ti. Quiero más de tu presencia. Mira, si físicamente hablando tú no tienes hambre, es que tu cuerpo tiene un problema. Y si no atiendes ese problema y no comes, te desnutres y te mueres. Espiritualmente, cuando no hay hambre de Dios, es que estás enfermo. Y si tú no te atiendes, te vas a morir espiritualmente. Y Dios quiere que vivas. Si has perdido el hambre por Dios, es el tiempo de recuperarlo. Y decir: Señor, ¿qué está mal en mí que me ha hecho perder mi pasión por ti, por tu casa, por tu presencia, por tu bendición, por ese deseo de estar contigo? ¿Qué está siendo más importante en mi vida que tú? ¿Qué es lo que estoy saciando que apaga mi hambre por ti? Y yo le pido al Espíritu Santo que Dios traiga un hambre por Él los 365 días del año, de tal manera que acudamos a la fuente todos los días para saciar nuestra sed, y que acudamos a la presencia del Señor para saciar nuestra hambre. Pues Dios dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor.
Yo le pido a los hermanos de la Fe Centro, que por cierto les mandamos un aplauso y una bienvenida a los hermanos de la Fe Centro, los hermanos de Ciudad Madero, que entremos en ese ayuno, porque grandes victorias están por venir, como persona, como familia y como pueblo del Señor. Amén. Dele la gloria al Señor.